una nueva naturaleza ha sido puesta en nosotros. Y no es cualquier naturaleza, es la naturaleza del Hijo. Es la esencia del Hijo. Es la verdad, es la palabra. Es el mismo ahora en nosotros. Y que en esa naturaleza nosotros hemos sido incluidos. En donde nuestro espíritu ya está. Diga conmigo, mi espíritu ya está. Alma escucha. Alma escucha. Mira la realidad en donde ya estamos. Absorbe esta verdad para que esta verdad nos absorba por completo y podamos ser no lo que decimos que somos, sino lo que Dios dice que somos. Presten atención a cómo oyen. Ya presten atención a cómo oyen. Y esto es importante porque Jesús, a través de las Escrituras, de principio a fin, siempre está diciendo algo. El que tenga oídos para oír, que escuche. El que tenga ojos para ver, que vea. Mas cuando el hombre cayó, en el principio, lo que se extraviaron fueron los sentidos. Lo que se extraviaron, los que fueron extraviados fueron los sentidos. Y ya no podíamos, ese hombre ya no podía ver lo que Dios veía, sino empezó a ver, a escuchar y a acomodar todo lo que veía con los ojos naturales. Porque cuando fue sacado de la presencia de Dios, entró en un estado de muerte. Y entonces empezó a ver, a escuchar y a acomodar cada palabra con su propia mente. La mente humana, la cual es ególatra, orgullosa, individualista. Y empezó a interpretar y conceptualizar a su manera todo lo que veía y escuchaba. La evidencia más clara de esto es cuando tratamos nosotros de dar solución a los problemas que se nos suscitan cada día, y cuando no hallamos la solución, porque es el alma buscando la solución, es el alma que no está viendo para lo cual fue diseñado, se suscitan muchos problemas y no se sabe qué hacer. Y entramos en estados de preocupación, de estrés, de cansancio, y el alma empieza a expresar lo que está sintiendo. Y eso es muy visible verlo en los rostros de algunos. Y entonces el alma pretendiendo dar solución cuando el alma no fue diseñada para esto. El alma fue diseñada para expresar la persona que nos habita. O expresamos vida o expresa muerte. Y vamos a las Escrituras. Génesis 3, capítulo 7. En ese momento, es decir, cuando Eva y Adán habían comido del árbol, dice, en ese momento se les abrieron los ojos. Y de pronto, ¿qué dice? Sintieron. ¿Qué sintieron? Vergüenza. Y vieron una realidad que no era, porque habían sido separados de Dios. Vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El ser humano había sido separado de la presencia del Eterno, y como consecuencia el alma tomó el gobierno, para lo cual no fue diseñada. Fueron abiertos, como lo dice en la Escritura, los sentidos. Los sentidos fueron extraviados, los ojos, los oídos, y empezaron a fluir emociones, vergüenza, miedo, porque se vieron desnudos. Las Escrituras, de manera constante, de principio a fin, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, siempre recalca esto: la manera de ver y escuchar. Ver y escuchar. De tomar atención en la forma como lo hacemos.
Vamos a ir desglosando esto que es precioso. Lucas capítulo 8, versos del 4 al 18. Esta es una parábola que siempre está presente y que siempre el Señor viene mostrando y revelando algo. Verso 4 dice: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Verso 5 dice: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Verso 6: otras cayeron en las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Verso 8: pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Repito, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces hay una forma de oír. Y para eso hay un oído que oye. Amados, aquí está la respuesta a muchas de nuestras inquietudes. Jesús nos dice claramente: el que tenga oídos para oír y que escuche y entienda. Cuando seguimos utilizando lo viejo para poner atención en lo que Dios tiene que decir, no entendemos. Pero cuando podemos ver dónde hemos sido colocados, podemos ver, entender y comprender que tenemos nuevos oídos, que no solo estos son, sino que tenemos los oídos ¿de quién? De Cristo. Que tenemos los ojos ¿de quién? De Cristo. Y muchas veces queremos entender las cosas con nuestros oídos y con nuestros ojos. ¿Y dónde se extravía lo que vemos y oímos? ¿Dónde se extravía? ¿Dónde se extravía? En la mente. Hace unos días atrás, semanas atrás, ¿no? Compartíamos esto, ¿no? Los ojos ven, los oídos escuchan. ¿Quién lo hace? La mente. Nueva criatura somos. Y esa criatura tiene sus propios oídos, sus propios ojos y su propia mente. Verso 9 dice: sus discípulos le preguntaron ¿qué significaba esta parábola? Él respondió: a ustedes. Dile al que está a tu costado: a ti. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren no verán realmente, cuando oigan no entenderán. Posición. Verso 11 dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La pregunta es: ¿quién es la palabra de Dios? ¿Y desde cuándo está la palabra? Verso 12 dice, y aquí va a explicar Jesús solamente a aquellos que pueden entender esto. O sea, esto no es para todos. Si Dios nos reúne, porque como compartíamos temprano, ¿quién es el que nos trae aquí? ¿El hermano o la hermanita que te habló? No, es el Espíritu. Ahora, no todo queda ahí. Tú no vienes para calentar asiento. Tú vienes a tener disposición, a poner disposición, y la disposición no está en ti. La disposición está en la persona que te habita, para que actives los oídos y los ojos
y la mente de Cristo. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que dice, ¿qué dice? Oyen el mensaje. Está hablando de oído. Pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que ¿qué? Y cuando no creen, vienen las dudas. Verso 13 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representa a los que, ¿qué dice ahí? Oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando entran la tentación. Verso 14 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan ¿a quién? A los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, la riqueza, los placeres de esta vida. Así que dice, nunca crecen hasta la madurez. Es decir, no dan fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Y muchas veces nuestra alma que no ha sido trasladada, ansiosa, quiere dar frutos. Y acá dice, con paciencia, porque el fruto es una persona. El fruto no lo producimos nosotros, el fruto lo produce la persona que nos habita. Y habla aquí de las personas sinceras, de buen corazón. ¿Usted cree que están hablando de nosotros? ¿De quién está hablando? De Cristo. La persona que tiene un corazón recto y bueno, ese corazón es el que Dios nos ha dado. Es el corazón de su Hijo, su propia naturaleza que es divina. Estos consideran todo lo que está en las Escrituras y con paciencia dan señales de madurez. Dar fruto significa engendrar, parir, producir, dar a luz. Eso significa dar fruto. Y entonces podemos ver y oír que existen dos maneras de oír el mensaje. Una que es incorrecta y la otra que es correcta. Verso 16 dice, nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Muchas veces no podemos ver la luz porque estamos viendo ¿con qué? Con nuestros ojos. Verso 17 dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, porque eso es lo que hace esa luz. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer ¿a quién? A todos. Y este es el verso precioso que me encanta. Verso 18 dice, así que presten atención a cómo oyen. O sea, el problema no está en la comunicación. El problema no es la palabra. El problema está en cómo oímos. Si yo vengo aquí para que se me sea concedido un milagro, ¿estoy oyendo bien o mal? Porque me estoy moviendo por necesidad. Y entonces no estoy viendo que estoy en plenitud. Así que dice, presten atención a cómo oyen. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. O sea, el correcto oír, ¿qué nos da? ¿Qué produce? Mayor entendimiento. Pero dice, pero a los que no escuchan, aún
lo que piensen que entienda, se les quitará. Amados, hay consecuencias de aprender a escuchar de manera correcta. El problema de muchos, que muchos tenemos, es que estamos escuchando mal. Como lo decía, no es la comunicación, sino cómo estoy recepcionando. ¿Desde qué naturaleza estoy recepcionando todo lo que estoy escuchando? Vuelvo a remarcar esto. El problema no está en la comunicación, sino en la mente que estoy operando. La mente con la cual recepciono. La comunicación simplemente es un intercambio de información. Ideas, pensamientos, sentimientos entre individuos o grupos de personas. Esa es la comunicación. Estamos compartiendo ahora, ¿qué estamos compartiendo? El pan de vida. La comida puede estar muy buena, porque la comida es buena. Pero si no muestro disposición, si no uso lo que ya se me ha sido otorgado, que es la mente de Cristo, y esta mente de Cristo me fue dada a través de lo que se expresaba temprano, se compartía temprano, ¿a través de quién? Del nuevo nacimiento. Entonces afino mis ojos y mis oídos, si no, de nada sirve. Ahora viene esto, ¿y qué pasa? Estas preguntas surgen en la mente natural. ¿Y qué pasa cuando la persona que está comunicando comunica lo incorrecto? Entonces me puedes decir, es problema de comunicación. No, no es problema de comunicación. Porque si lo recepcionas desde la mente de Cristo, es Cristo quien va a hablar y no tú. Es Cristo quien va a hablar y no tú. Muchas veces nos convertimos en correctores. No, pero yo lo estudié así, y es así, y hablas tú. Y es Cristo quien habla, no tú. Sí, pero el pastor no dijo lo correcto. La mente de Cristo te dice, ora, para que pueda ver lo que tú estás viendo. No lo critiques, porque la misma naturaleza en la que se está expresando de repente esa persona es la misma naturaleza que también te habita. La manera en cómo recepciona la mente natural se manifiesta de forma impetuosa, es reactiva, pero la mente de Cristo discierne y luego expresa la persona que nos habita, que es Cristo. Ahora se pueden ver claramente estos versículos. Lucas capítulo 6, versos del 27 al 30, dice: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Y aquí se tiene que acabar todo esto de que no puedo perdonar. Está escrito, dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Y no está hablando de algo que tú haces, está hablando de algo que se produce dentro de ti. ¿Y quién es la persona personificada en el perdón completo? Es Cristo. Cuando digo, y suele suceder y suele pasar, no puedo perdonar, estás tratando de perdonar tú, y eso es imposible. Si estamos dispuestos a escuchar de manera correcta, podremos tener un entendimiento correcto. Hagan bien no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la persona que nos habita, que es el bien supremo. Cristo es el bien supremo. Él es quien tiene que expresarse, no Adán. Adán ha sido puesto en una cruz. Por eso dice el verso 28, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla,
ofrécele también la otra. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Al haber sido regenerados de muerte a vida, hemos sido insertados en una nueva naturaleza. Eso hay que verlo, porque si no se ve, no se entiende, no se comprende. Esta naturaleza es divina, es una nueva criatura, es una nueva creación, es Cristo en nosotros. Y a través de esta verdad, nuestra alma está siendo trasladada todos los días con las notificaciones que da el Espíritu al alma para que pueda ver esta realidad. ¿Por medio de quién? Por medio del poder de la cruz. Es el único medio. Es nuestro medio de transporte de muerte a vida. A través de este nuevo nacimiento se nos ha sido impartida una mente que es la mente de Cristo. Sus sentidos, sus ojos, sus oídos para ver, escuchar y entender. No puedo ver, escuchar y entender desde mi mente natural, porque mi mente natural es una mente que ha sido extraviada por la mentira. No trato yo de entenderlo, no trato yo de comprenderlo. Por eso hemos sido pasados de muerte a vida. Antes habitábamos en un ámbito que todo es corrupción, en un ámbito que todo es engaño. Y nuestra mente está corrompida. Por eso es que Dios nos dio esta mente, esta nueva mente. Nuestra alma, amados, tiene que ser absorbida por la verdad. Y el único medio que Dios ha proveído es una cruz. Amados, hemos sido arrancados de la mentira y ahora estamos ubicados en la verdad. Estamos viendo y oyendo esta verdad. Temprano lo compartíamos. Permanecer en Él. Permanecer en Él. Si yo veo y escucho, esto es algo que yo no me lo he ganado, sino que veo, entiendo, comprendo que es por gracia. Permaneceré en Él por siempre, porque el que empieza la obra, la termina. El permanecer tiene que ver con estar viendo y escuchando la realidad en la que ahora habitamos. No son las circunstancias los que nos definen la persona que nos habita. Y esa persona es Cristo. Esto debe ser una constante en nuestras vidas. Amados, nuestros sentidos pueden ser desviados, sí, porque las Escrituras lo señalan. ¿Y por qué son desviados? ¿Por lo que vemos afuera? No, sino por la sustancia que aún está en nosotros. Y muchas veces hemos pensado y hemos visto y hemos entendido y hemos comprendido muchas veces con la mente natural que mi enemigo es el que está afuera. Y mi enemigo no es el que está afuera. El enemigo está dentro. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Esto lo compartíamos en la semana. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amados, si colocamos nuestra mirada en lo externo y lo analizamos desde una mente que no es la mente de Cristo, en esa mente no hay verdad.
en esa mente funciona en base a astucia. Puede hablar una verdad, pero la verdad no está allí. Repito, puede hablar una verdad, pero la verdad no está allí. Y si la verdad no está allí, es mentira. Por eso vemos muchas veces las fijaciones que tenemos en el dinero, el trabajo, la casa, la religión, doctrinas de hombres. Amado, la vida no está afuera, la vida ha sido puesta en nosotros. La vida ha sido puesta en nosotros y esa vida es Cristo y es la que tiene que expresarse. Amados, debemos de tomar conciencia en dónde hemos sido colocados y cada vez que escuchemos algo de alguien, lo que el Espíritu nos lleva a hacer es verificarlo en las Escrituras. No hablar mal. Porque cuando uno se equivoca, es tan humano como tú. Pero lo primero que hace no es solamente hablarlo para sí, sino que lo comparte con otras personas. Y muchas veces esas otras personas son inmaduras, como tú, como yo. Y no entramos en el enfoque, sino que ¿quién ya empieza a entrar? El engaño. Hechos capítulo 17, versos 11 y 12. Miren lo que hacían. El pueblo de Berea dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, ¿qué dice? Recibieron la palabra que ¿en qué? Con toda solicitud. ¿Y qué hacían después? ¿Se quedaban con lo que escuchaban y oían? No. Dice, escudriñando los sábados, porque un día antes de llegar los domingos, ¿no? ¿Así dice? ¿Dice así o no? ¿Qué dice? Escudriñando cada día, a cada instante. ¿Para qué? Si estas cosas eran así. Hazte esta pregunta interna a ti mismo. Yo no te voy a pedir la respuesta. ¿Estás practicando esto? Porque esto tiene que ser una práctica. Y eso lo vamos a descubrir más adelante. Porque si me creo todo lo que me dice la persona que está aquí, cualquiera de ellas sea, estoy poniendo mi mirada en el hombre. Y me puedo quedar con esas cosas por años. Y puedo decir, pero el pastor tal me lo dijo. Y para ese tiempo pudo haber funcionado. El problema no está en la persona que te lo dijo. El problema está en ti. El problema está en mí muchas veces. Y cada vez que pasó algo, resuena esto, ¿no? Pero el pastor me lo dijo. Pero fulano de tal me lo dijo. Y la persona ya no está. Quien habla de manera constante es Cristo. Es el pastor de pastores que es Cristo. Verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Quién los convenció de esto? El Espíritu. ¿Y quién es el que trae las almas a Cristo? El Espíritu. Amados, cuando compartimos el pan de vida, debemos de estar siempre predispuestos. Siempre tiene que haber predisposición, sin importar la persona que comparta. Porque podemos caer en esto que leíamos hace unos minutos. Es decir, no enfocarlo con la mente natural,
Las escrituras lo señalan, no entiende ni comprende las cosas del Espíritu, sino debemos usar lo que ya se nos fue dado, la mente de Cristo, y en ella está el entendimiento divino. Los que hemos nacido de nuevo estamos unidos a ese Espíritu. No salimos de allí. ¿No recuerdan que compartíamos esto? Que los que tienen entendimiento, escuchan y procesan, van a poder disfrutar de la plenitud de Cristo. Pero los que no, los que se quedan como niños viejos, que quieren que les den todo masticadito y ahí andan buscando a las personas para que les expliquen las cosas, van a pasar a rastras, pero van a llegar. El problema no es el espíritu, el problema está en el alma, en el enfoque. Solo en Cristo estamos completos. Nuestra alma tiene que entender y comprender que ya no gobierna, que gobierna Cristo. Que lo externo no nos define, sino que nos define la persona que nos habita. No somos lo que decimos que somos, somos lo que Dios dice que somos. Somos Cristo. Vamos, 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, ¿qué dice? Entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. No dice que se nos va a dar. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Por eso este verso de Hechos comprueba todo lo que Pablo decía. No era Pablo, era Cristo en Pablo. ¿Cuántas veces uno querido, quiero ser como Pablo? Quiero ser como David. Es porque no estábamos viendo a la persona que se expresaba a través de los envases. Somos envases. Somos solo envases. Solo enfocados en esta mente podremos entender, el entendimiento nos será añadido, pero no de manera individual, sino ¿a quién? Al cuerpo corporativo. Es una vida que se genera y la genera solo Dios. Deben desaparecer, amados, cosas como Dios me habla. ¿Dónde la Escritura dice que Dios me habla de manera personal? ¿Tienes un oído especial? Dios me dice, el Espíritu me ha dicho que vas a tener una casa, un carro. El Espíritu me dice que vas a ser trasladado de esta casa a otra casa. Ah, el Espíritu me lo había dicho. ¿Eres especial? ¿Qué de especial tenemos? Es por gracia que estamos incluidos en el Hijo. Dios me dijo. Dios solamente habla con su Hijo. Y su Hijo lo comunica al cuerpo. No a una persona, sino al cuerpo. Las Escrituras señalan muy claramente en Corintios que cuando alguien traiga profecía, que uno o dos o tres hablen y que el cuerpo discierna. Corporativo. Una solamente individual es extraviada. Puede ser extraviada. Pero todos, dice, aquí no habla de manera individual, dice, porque tenemos la mente de Cristo. Por eso tenemos que venir
a que Cristo sea formado en nosotros, no de manera individual, sino en el cuerpo. Amados, si nuestro enfoque es con la mente natural, esto nos conduce siempre a mentira. Como consecuencia, hacemos nula la gracia. La gracia que ya nos ha sido concebida de antemano. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Quiero que lean esta versión que a mí me gusta. Y aquí está escrito lo que les vengo compartiendo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? Pregunta, ¿lo crees de verdad? Dice, ¿somos de quién? De Dios. Y esto es lo tremendo. Y el que conoce a Dios, ¿qué dice? Y el que no es de Dios. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El que nos ha abierto los oídos es Cristo, es Dios. El que nos ha abierto los ojos es Dios. Los ojos están abiertos. Deja que sean iluminados para que puedas ver de manera correcta, para que podamos ver de manera correcta. Las escrituras nos señalan, como lo dice ahí, que somos de Dios, que le pertenecemos a Él. ¿Estamos tomando conciencia de quiénes somos? Hazte esta pregunta ahí, no te voy a pedir tu respuesta. ¿Estamos tomando conciencia de quiénes somos? ¿Tienes dudas aún? Escuchemos y predispongámonos con todos los sentidos de Cristo y podremos discernir entre el bien y el mal. Con esto termino. Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14. Porque todo esto tiene que ver con esto también. Verso 13 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo, ¿qué dice? Y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Y por qué no sabe cómo hacer lo correcto? Porque no está oyendo ni escuchando de manera correcta. Al bebé hay que direccionarlo, ¿no? Hay que conducirlo de la mano. ¿Te quieres quedar en ese estado por siempre? Imagínense a un niño o a un adulto de 20 años que todavía lo estés llevando a la universidad o al colegio. ¿Quieres quedarte en ese estado? Por eso nos urge ¿qué? Madurar. Y aquí dice el verso 14, el alimento sólido es ¿para quién? Para los que son maduros. Los que, ¿qué dice? A fuerza de práctica. Y me gustó esto a mí. ¿Dónde practico? ¿Dónde me ejercito? ¿Solo? En el cuerpo. ¿Dónde me entreno? ¿O tú te entrenas solo? Mente individual. Los que a fuerza de práctica están, ¿qué dice? Capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero es por práctica. Es decir, que podamos ver, escuchar, entender, comprender lo que Dios nos ha dado, lo que en Dios somos, y no lo que nuestra mente natural tuerce. Amados, urge madurar. No nos quedemos como niños viejos. Pongamos en práctica los sentidos para distinguir entre el bien y el mal. Y ahora puede suscitarse esto, ¿no? Pero ahí dice, porque en otras versiones dice bien y mal. Pero mi mente natural me va a llevar y me va a decir, pero es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No está hablando de eso.
está hablando de la maldad y del bien supremo que es Cristo. No está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es maldad. Por eso, vuelvo a esto, aunque a algunos les perturbe los oídos muchas veces, pero es necesario refrescarlo siempre. Mateo 7. Podemos profetizar, podemos hacer milagros, podemos predicar, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? ¿Hacedores de qué? ¿Lo que estaban haciendo era malo o era bueno? Pero a todo eso el Señor, ¿cómo le llama? Maldad. Y tiene que ver con naturaleza. Dios aborrece todo lo que es Adán y todo lo que produce Adán. Dios solamente se glorifica en todo lo que es Cristo, en todo lo que es su Hijo. Los entrenamientos no es para entrenarte a ti. Es para que sea entrenada la mente, los ojos, los sentidos, la persona que ha sido puesta en nosotros. Es para que podamos ver y escuchar, para que podamos entender, para que podamos comprender. Hazte esta pregunta. ¿Dónde está mi enfoque cuando no asisto a los entrenamientos en el transcurso de la semana? No me respondas, ¿ah? ¿Dónde está puesto mi enfoque cuando no asisto a los entrenamientos en el transcurso de la semana? ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿Está puesta en las cosas del cielo o en las cosas del mundo? No se trata de lo que yo hago. Se trata de ver lo que Él está haciendo. No se trata de lo que yo debo hacer, porque mi hacer es incorrecto. Las Escrituras nos señalan que Él produce tanto el bien, el hacer, el querer como el hacer. ¿Quién lo produce? Cristo. Cuando preparaba esto que el Señor ponía, venía algo a mí y que ahora lo pude entender con mayor luz. Porque produjo en mí algo que yo no podía ver y entender antes. De eso se trata. El problema no está en lo que te ofrece el mundo. El problema está en la naturaleza que te gobierna. El problema no está afuera, amados, el problema está dentro. La naturaleza que ha sido puesta en nosotros va a producir en cada uno de los que son y de los que están y de los que Dios ha traído, va a empezar a producir esto en sus vidas. Asco por las cosas del mundo. Porque vamos a empezar a odiar lo que Dios odia, lo que Dios detesta. No a las personas por si acaso. Esto quiero que quede claro, porque ahora van a decir, no, ya no me junto con él porque es mundano. Mente natural. Querer entender a las Escrituras desde acá es lo que se produce dentro de mí. La guerra espiritual dentro de mí. La guerra entre el espíritu entre la carne y el espíritu. Y el alma está viendo eso. Y el alma está viendo eso. Y en la misma vida que ha sido puesta nos impulsa a salir de ahí. Y el alma mira y ve y dice, esta es mi realidad. Este es mi gobierno. Este es quien me gobierna ahora. Este es Cristo. Eso es lo que tiene que ver el alma todos los días de nuestra vida. Repito y remarco esto, el problema no está fuera, el problema está dentro.
El problema no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos. El problema soy yo. ¿Se entiende? Usemos, pongamos en práctica lo que se nos ha sido dado. Los ojos y la mente de Cristo. La invitación a venir a los entrenamientos no es mía, no es del pastor Quique. Porque si habláramos de otros pastores, y no voy a mencionar nombres, que son conocidos, y dijéramos que esos pastores van a estar aquí, yo les aseguro que esto estaría lleno. Pero hasta que no veamos y entendamos que la invitación la hace el Espíritu, no nos vamos a poder conducir bien. El Espíritu está hablando, amados. Y está hablando claro, conciso y preciso. Que nos podemos equivocar, sí nos podemos equivocar. Pero la Escritura también señala que abogado tenemos. El pecado cambió. Antes de la cruz, el pecado era transgresión. Después de la cruz, es traición. Porque traicionamos la naturaleza que nos habita. Amados, es por gracia. Y si no entendemos la gracia, vamos a sacar nuestras propias conclusiones, nuestros propios conceptos en una mente que no sirve. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu está unido al Espíritu de Cristo. Ese no se separa de ahí. Ese siempre permanece. La que tiene que permanecer es el alma. Y para eso es necesario que esa naturaleza que ha sido puesta en nosotros podamos verla, oírla y entenderla y comprenderla. Porque esos sentidos tienen una mente que es la mente de Cristo. Estamos en Él. Somos Cristo. Somos nueva criatura. Pero si el Espíritu te ha hablado hoy, esto tiene que conducirte a un arrepentimiento. Eso es lo que produce el Espíritu. El único que puede sacar a luz todo lo que tenemos escondido todavía. No son mis pensamientos, no es lo que yo creo. Es la vida que nos habita ahora, la que saca a la luz todo lo que aún tenemos escondido, y nos conviene que saque todo. Las Escrituras solamente revelan a la persona de Cristo, nos muestran, dan testimonio, de la persona de Cristo. Pero las Escrituras no nos revelan a Cristo. Quien nos revela a Cristo es el Espíritu Santo de Dios, que ya ha sido puesto en nosotros. Deben desaparecer expresiones como: no, a mí Dios me habla en mi casa, y Dios me ha estado hablando en mi casa. No, a mí Dios me habla solo en mi trabajo. A mí Dios me habla acá. Sí, ya cuando pueda iré. Voy a dejar que el Espíritu me impulse a que yo vaya. Eso no es así. Eso no es así. Dios le habla a su cuerpo. Dios le habla a su iglesia para que madure y otros puedan ver en ti lo que no veías antes tú. Y cuando terminaba la parábola decía, ¿cuánto producía? 100, ¿no? 100 dice la parábola. Habla de sumar de uno. Habla de multiplicación. Multiplicación. Cuando las personas
no te vean a ti, mientras no vean a Cristo en ti, no va a pasar nada. No tienen que verte a ti. ¿Entiendes esto? Están cansados de verte a ti. Quieren ver al nuevo hombre que ha sido puesto en ti, y ese es Cristo. Él es el que atrae, Él es el que perdona, Él es el que regenera, Él es el que traslada. Usemos lo que se nos ha sido dado. Usemos los sentidos de Cristo. Son nuestros sentidos. Tenemos los sentidos de Cristo. Amén. Cierra tus ojos ahí.